¿Alguna vez te ha pasado que te mencionan los resultados de un análisis bromatológico? Incluso te hablan de lo que es un análisis bromatológico, o tú has mandado a hacer análisis bromatológicos y no sabes interpretarlos bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a resolver todas esas dudas con este video donde te vamos a explicar paso a paso y punto a punto cuáles son los parámetros más importantes dentro de un chorro que hay para que tú sepas interpretar lo más que se pueda un análisis bromatológico y lo puedas implementar, utilizar en tu sistema de producción, o por lo menos puedas usar esa información para lo que más te convenga. Bienvenidos y vamos a eso. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en GAXA, Ganaderos Asociados de Querétaro, el famoso GAXA, y les vamos a enseñar paso a paso cuáles son algunos de los parámetros más importantes que se deben de tomar en consideración cuando tenemos ante nosotros un análisis bromatológico para que lo podamos implementar y lo podamos analizar y lo podamos usar de la mejor manera. Aquí en GAXA es donde nosotros, por ejemplo, como Massits, así como muchos productores y empresas del estado de Querétaro, mandamos infinidad de muestras para obtener estos resultados. Bueno, pues vámonos primero a lo primero. ¿Qué es un análisis bromatológico? Bueno, pues un análisis bromatológico es un estudio detallado de una muestra de un forraje, de un alimento, de un grano o de algún cereal, que al final del día nos permite conocer su composición química y nutricional y nos permite saber cuáles son sus índices o su composición en cuestión de minerales, en cuestión de proteínas, en cuestión de carbohidratos, en cuestión de pH, conocer las características químicas y nutricionales de, al final del día, el alimento que nosotros le vamos a dar a nuestro ganado y saber cuál es su calidad para saber si hay que adicionar elementos extras para potenciar esta nutrición y al final del día saber con qué es con lo que contamos. Pues los parámetros que el día de hoy les vamos a explicar dentro de una infinidad de parámetros que saca un análisis bromatológico. Si el análisis bromatológico es de calidad, como los que pasan aquí o los que salen aquí en GAXA, son principalmente, vamos a analizar qué es la materia seca, la proteína cruda, las fibras, tanto la ácido detergente como la neutrodetergente, los almidones, la energía neta de lactancia, el índice de materia orgánica digestible y los carbohidratos no fibrosos. ¿Y cómo podemos interpretar cada uno de estos parámetros? Empecemos con el primero. Bueno, pues aquí tenemos un análisis bromatológico gigante, que es básicamente lo mismo que ustedes reciben cuando ustedes traen una muestra y GAXA la analiza, de una muestra que nos hicieron favor de facilitarnos de un maíz que se sembró aquí en el estado de Querétaro. Nosotros colaboramos mucho con GAXA y le mandamos muestras para analizar los materiales que nosotros producimos y que al final del día también producen nuestros agricultores para obtener esta información y para ayudarles a que también den la mejor dieta posible. En este caso tenemos aquí un maíz que fue cosechado para silo, es decir, un maíz que se cosechó en verde, ¿no? Y que al final del día va a pasar después a este proceso de fermentación en la parte ya del ensilaje. El primer parámetro que vamos a analizar o del que vamos a hablar es de la materia seca. Es importantísimo que el maíz sea cosechado a una materia seca adecuada, que esté cerca, ronde el 33% de materia seca del total de la muestra. Es decir, en este análisis bromatológico, donde la muestra tiene un 31% de materia seca, el resto, el 69%, es humedad. Pueden consultar los videos de los criterios más importantes para tomar en cuenta a la hora de ensilar el maíz, que ya tenemos disponible en nuestro canal, si quieren ahondar un poquito más en este tema, que es donde hablamos mucho más de esto. Pero es bien importante que el maíz esté en una materia seca que ronde los 33 grados de materia seca, o más bien el 33% de materia seca, porque es el punto donde el material puede pasar después a ser ensilado para el proceso de fermentación, tiene unos parámetros muy aceptables de nutrición y al mismo tiempo no corre riesgo de pudrirse, no tiene tanta agua, ¿no? Y es más fácil todo este proceso de ensilaje del que vamos a hablar después. En este caso, en este ejemplo, tenemos el 31%. Se cosechó un poco verde. Quizá haberlo dejado unos días más hubiera sido lo mejor para tener el máximo de estos parámetros. Andar sobre el 33, 35% sería lo ideal. Posición no tan... El siguiente parámetro del que vamos a hablar, que también es un parámetro importante, así como todos los demás, es la proteína. Este índice, la proteína cruda, nos va a dar todo el total de proteína que tiene nuestro silo, nuestro forraje, nuestro
nuestro cereal, lo que nosotros mandemos a analizar. En este caso, nuestro silo de maíz tiene un 8.1% de proteína en la muestra. Este índice nos muestra todas las proteínas. Hay proteínas que va a poder digerir nuestro ganado y hay proteínas que no dentro de todo este conjunto de proteínas, pero ya de entrada un 8 en proteínas ya es un indicador de que tiene un buen índice. Pueden consultar también el webinar de alimentación y nutrición del ganado bovino, donde hablamos también de la importancia que tiene cada ingrediente en las dietas de los animales, también ya disponible en nuestro canal. Simplemente mencionar que el objetivo del forraje del silo de maíz en el alimento del ganado, pese a lo que luego se piensa, no es ser un alimento proteico, sino un ingrediente fibroso. Por supuesto que el hecho de que tenga un buen nivel de proteína es un buen indicador, pero en realidad es un ingrediente que su finalidad es que sea un ingrediente de forraje, para que la vaca pueda hacer este proceso de digestión del forraje y pueda digerir toda esta fibra que le va al final del día a proveer de energía. Sin embargo, arriba de un 7.5 ya podríamos decir que además pues es un buen índice. No se asusten con el 8. Al final las proteínas nosotros las vamos a agregar con otros ingredientes, pero arriba de un 7.5 ya nos dice que es un material, que es un maíz y que se produjo de una forma adecuada y tiene un parámetro tolerable. Abajo de 7.5 a lo mejor ya es un maíz que tiene una mazorca muy, muy pequeña, que no se fertilizó bien, el material a lo mejor no se adaptó bien al lugar y ya podríamos decir que es un índice bajo, abajo del 7.5. Dentro de los siguientes parámetros que vamos a analizar, y son dos parámetros que nos importan mucho, están la fibra ácido detergente y la fibra neutrodetergente. En sí, el silo de maíz está destinado a ser un ingrediente de forraje, un ingrediente que está destinado a aportarle fibra a nuestro ganado y a través de la digestión y la fermentación de esa fibra nuestro ganado va a obtener nutrientes. Sin embargo, hay porcentajes de esta fibra que no las va a poder digerir. Y eso va a estar determinado por los porcentajes de celulosas, hemicelulosas y ligninas que tenga nuestro material en un grado de no digestibles. La fibra en general y la planta que nosotros le vamos a dar a nuestra vaca pues está compuesta por células y por paredes celulares que tienen esta lignina, esta hemicelulosa y esta celulosa como parte de sus componentes, ¿sí? Y justamente eso es lo que nos dice la fibra ácido detergente y la fibra neutrodetergente. Estas dos tipos de fibra en general ya son poco digeribles. La fibra ácido detergente prácticamente es indigerible para el ganado, la fibra neutrodetergente es poco digerible. La fibra neutrodetergente nos va a dar qué porcentaje de la fibra, bueno, más bien qué porcentaje de nuestra muestra, ¿sí? Tiene lignina, celulosa y hemicelulosa, los tres componentes de la fibra. Mientras que la fibra ácido detergente nos va a indicar sobre todo qué porcentaje tiene de celulosa y de lignina, que son menos digestibles. Por eso este parámetro nos manda o nos dice qué porcentaje hay que prácticamente no es digerible para nuestro ganado. En ese caso, por ejemplo, aquí nos está diciendo que tenemos un porcentaje del 44% de la muestra de lignina, hemicelulosa y celulosa en nuestra muestra. Un parámetro de este tipo estaría bien abajo del 45%, sería, yo pienso, lo ideal. Que en este caso este material sí lo cumple. Andar por abajo del 44%. Sería, yo pienso, un parámetro ideal. Ya si tenemos un índice arriba del 44%, tenemos ahí un primer indicador de que nuestro material es poco digerible y por muy buenos que sean los parámetros de todo el bromatológico, si es poco digerible, no lo va a poder asimilar la vaca. Por otro lado tenemos la fibra ácido detergente, ¿no? En este caso estamos en el 27.1%. Es decir, que de fibras, este tipo de fibra que incluye celulosa y ligninas, el 27% prácticamente no va a ser digerible por el ganado. Sí hay un porcentaje de digestibilidad, pero es muy bajo. Yo creo que tener un parámetro más o menos que ronde el 25% sería lo ideal. En este caso podemos ver que es un poco alto. A lo mejor lo ideal sería andar sobre un 24, sobre un 25, quizás 27 no es algo malo, ¿no? Podríamos tener índices mucho más altos y sería ya algo no ideal. 27 me parece que es
un índice pues intermedio algo alto para lo que debería de ser. Vamos a meternos ahora con uno de los parámetros más famosos cuando hablamos de un análisis bromatológico. Cada vez que le presentamos a un productor un análisis bromatológico, nos pregunta luego el almidón, es algo en lo que luego nos fijamos. Es yo creo que uno de los parámetros junto con la materia seca que más resuenan cuando hablamos de este tipo de análisis. Y no es para menos, el almidón al final del día es un carbohidrato presente en el maíz que le va a aportar energía al ganado. Y ya sea que seas un lechero, ya sea que seas un ganadero que se dedique a la engorda, ya sea que seas una persona que produce, por ejemplo, ovinos para el tema de la barbacoa, para el tema de lo que sea, un alto porcentaje de energía en nuestra dieta nos interesa mucho, ya sea para que nuestro ganado aumente de peso y esté saludable o para que pueda soportar la carga energética que representa, por ejemplo, producir leche, en el caso del ganado lechero. En este caso, yo diría que el parámetro más o menos estaría en un rango pues normal, bueno, en un 25% de almidón. Estaría bajo, por encima del 25% del almidón, y estaría alto por arriba del 25% de almidón, lo que sería algo favorable. Tener buenos porcentajes de almidón pues es importante. Nuevamente es importante mencionar que la finalidad del silo de maíz no es en su totalidad ofrecerle energía en forma de almidón, sino ofrecer buena fibra. Muchas veces, de hecho, y como comentario, se le da mucha importancia a este parámetro y se le da poca importancia a otros parámetros también muy importantes como los que acabamos de revisar de la digestibilidad de nuestro maíz. Está muy bien tener un maíz, por ejemplo, con un porcentaje de almidón muy alto, pero si no es digerible, de todas maneras no sirve de nada. Por eso también este tipo de videos son importantes para que nosotros sepamos poner en su justa dimensión la importancia de todos los parámetros. En este caso podemos ver que este maíz que se produjo aquí en el estado de Querétaro es un maíz que tiene un porcentaje de almidón pegándole ya a algo bajo. Esto nos puede decir que nuevamente el material a lo mejor no se desarrolló muy bien, no le gustó muy bien la zona, a lo mejor el tema del agua fue algo que le faltó y no pudo desarrollar muy bien mazorca. Este parámetro va a estar muy determinado por la cantidad de maíz, me refiero a granos de maíz, presentes en nuestro cultivo, ya que la planta per se prácticamente no aporta almidones, sino que pues es la mazorca la que aporta este parámetro. Entonces, pues a lo mejor en este caso la producción de maíz dentro de nuestro cultivo no fue muy buena, hablando de granos. Si se fijan hasta este momento, prácticamente todos los parámetros que hemos revisado son parámetros que nos indican cuáles son las cualidades o las características químicas y nutricionales de nuestro silo. Hemos hablado de la materia seca, hemos hablado de la proteína, del almidón, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que tienen algunos bromatológicos, aquí en Gaxa sí lo traen, donde habla sobre todo de los cálculos de energía e índices. Y esto ya nos habla en directo de cuánta energía le aporta este maíz para silo a un ganado. En este caso, por ejemplo, vamos a revisar algunos parámetros. El primero sería la energía neta de lactancia. Este parámetro nos habla sobre cuánta energía en megacalorías le aporta a nuestro ganado para poder producir leche por cada kilogramo de alimento que consuma nuestra vaca, en este caso nuestra vaca lechera. Hablando de un indicador meramente en cuestiones lecheras. Es decir, que por cada kilogramo le va a aportar 1.48 megacalorías. Para que nos demos una idea más o menos de cómo está este índice, una persona normal necesita entre 2.000 y 2.500 kilocalorías. Una kilocaloría es 1.000 calorías. Una megacaloría son 1.000 kilocalorías. Es decir, que una megacaloría son 1.000.000 de calorías. La proporción entre lo que necesita una vaca, que más o menos sin gestación y sin lactancia son entre 0.8 y 1 megacaloría, a lo que necesita un ser humano, que son 2.500 kilocalorías, pues es gigantesca, ¿no? Si tienes una vaca... bueno, y además este de 0.8 o 1 es por kilogramo del animal. Es decir, que si tienes una vaca de 600 kilos, requiere de 60 megacalorías. Entonces, pues es una cantidad de calorías infinita. Este maíz para silo, le va a aportar 1.48 megacalorías por cada kilogramo de alimento consumido. Más o menos este parámetro debería de andar por encima del 1.3, pienso yo,
para que sea ya algo positivo, arriba del 1.2, para que sea algo ahí, y entre el 1.3, pues bueno, aceptable, y ya abajo del 1.2 ya sería, yo creo, un material que ya la verdad es que presenta deficiencias nutricionales. Lo normal es que estemos justamente sobre el 1.48, sobre el 1.5, sobre el 1.6 ya uno muy bueno, sobre el 1.55 por ahí. En este caso, pues estamos hablando de un material que tiene un aporte razonable, positivo, de energía para el tema de la producción de leche. Para un tema que también le interesa a los lecheros, pero que puede ser un poquito más resonante para el tema sobre todo de los ganaderos de engorda, tenemos la energía neta de mantenimiento y la energía neta de ganancia. La energía neta de mantenimiento es la energía que le puede aportar nuestro silo de maíz a nuestra vaca simplemente para que se mantenga tal cual, para que cumpla o haga sus procesos fisiológicos y para que se mantenga. Este silo de para maíz le va a aportar 1.57 megacalorías por cada kilo de alimento consumido. En el caso, por ejemplo, de la neta de ganancia, energía neta de ganancia sería cuánto le aporta de energía para ganar de peso, energía neta de ganancia de peso a nuestro ganado por cada kilogramo de alimento consumido. En este caso sería 0.97. ¿Cómo sería más o menos, yo creo, estos parámetros? Pues aquí igual estar por encima del 1.3 ya es bueno. En este caso de la energía neta de ganancia, estar por encima del 0.8 yo creo que sería lo razonable. Ya abajo de 0.8 yo ya me inclinaría por ver qué pasó en ese ciclo de producción o qué onda con ese híbrido, y igual aquí por abajo del 1.3, 1.2 ya estaría yo viendo qué onda, y ya es un aporte pues que sí tiene un índice, yo diría, no tan aceptable. Por otro lado, moviéndonos en este mismo ámbito de las energías, nos vamos a ir a un parámetro que le interesa sobre todo a los lecheros, que es justamente la cantidad de leche producida por tonelada de alimento consumido. Y este parámetro se da en kilogramos por tonelada. Este indicador, sin meternos en muchos rollos, literalmente lo que nos dice es cuántos kilogramos de leche va a producir una vaca de nuestro ganado por cada tonelada de alimento que consuma. Literalmente. En este caso estamos hablando de que si yo le doy a una vaca en un hato lechero una tonelada de este maíz para silo, produciría 1.350 kilogramos de leche. Este parámetro, yo creo, normalmente ronda entre los 1.300 y los 1.600 ya en un caso muy bueno. Puede ser un poco más, pero ya en casos más excepcionales. Yo pienso que arriba de los 1.200, ¿no? Igual sería ya algo aceptable. Por debajo de los 1.200 ya consideraría yo que no es un maíz que sea muy nutritivo y habría que ver ahí qué cambios podemos hacer. En este caso, pues estamos en 1.350. Un maíz bueno andaría en 1.450, 1.550, ya uno muy bueno 1.600, pero ya en casos cada vez más complicados. 1.350 nos habla de un maíz que en este caso no es muy nutritivo, pero no tiene no va a producir una cantidad exuberante de leche, pero es una cantidad aceptable buena. Es una cantidad aceptable buena. ¿Qué habría que hacer en este caso? A lo mejor adicionar algún ingrediente que nos ayude a aumentar la energía que nosotros le vamos a suministrar al ganado para terminar de compensar ahí, de producir un poquito más, asegurar que vamos a tener una buena producción lechera. Nuestro forraje tiene carbohidratos estructurales o carbohidratos fibrosos y carbohidratos no estructurales y carbohidratos no fibrosos. ¿Por qué estructurales o fibrosos? Porque son parte de la estructura de las paredes celulares de las plantas, ¿no? Y esto sería la hemicelulosa, la lignina y la celulosa. Y por otro lado tenemos a los carbohidratos no estructurales, no son parte de la estructura de nada, simplemente son parte de la célula per se, y serían los azúcares como los almidones, por ejemplo. Entonces, en este caso, esto nos está diciendo que carbohidratos no estructurales, carbohidratos que no son ni hemicelulosa, ni celulosa, ni lignina, ¿no? Es decir, almidones y otros azúcares, están presentes en un 38.4% de la materia seca de nuestra muestra. Esto es algo bueno porque al final del día es más energía, es más aporte de energía, ¿no? Estamos hablando de que pues, tiene una cantidad de azúcares buena y eso también es algo positivo. Arriba del 30% yo diría que ya es un índice que se puede considerar como bueno. Abajo del 30% yo ya lo consideraría algo deficiente. Finalmente, y como conclusión general, ya habiendo visto todos estos parámetros,
¿qué conclusiones podemos tomar de esta muestra que nos propusieron o que nos pusieron aquí en Gaxa ya en un análisis bromatológico? Podemos ver que este bromatológico tiene cualidad, o más bien, este silo para maíz tiene cualidades positivas. Tenemos un buen porcentaje de proteínas de 8.1, tenemos un porcentaje de leche por tonelada o una cantidad de leche por tonelada de alimento consumido bastante buena, la energía neta de lactancia, la energía de mantenimiento, la energía de ganancia, pues están en parámetros positivos, ¿no? También tenemos el tema de los carbohidratos no estructurales. Se cosechó un poco verde, a lo mejor si se hubiera cosechado unos días más en el tema de almidones andaríamos un poquito más altos, porque esto también tiene que ver con el tema de cuándo lo cosechamos, ¿no? Pero en general, pues tenemos aquí una muestra de un silo que yo consideraría como aceptable. ¿Qué decisiones o qué podemos hacer entonces para potenciar la dieta de nuestro ganado? Pues a lo mejor llevarlo con un nutricionista experto en el tema de las dietas, ¿no? Que nos ayude a hacer una buena dieta para nuestro ganado, y quizás se tomaría la decisión de adicionar con ingredientes un poquito más energéticos, ¿no? Con ingredientes a lo mejor ya proteicos para complementar lo que nuestro ganado necesita, ya sea para engordar o para producir leche. Lo que aquí podríamos concluir de esta muestra que nos pusieron como ejercicio es, pues es un híbrido, es un maíz, un silo para maíz que tiene condiciones aceptables que podrían ser mejores. Sí. Por ejemplo, este híbrido del que se tomó la muestra y del que tenemos el bromatológico es un híbrido de maíz que por lo visto se llama Menona. Me imagino que algo tendrá que ver con los menonitas, que se sembró en un rancho de aquí de Querétaro. Bueno, pues a lo mejor habría que contrastar este análisis con otros híbridos que se hayan sembrado en ese mismo lugar, tomar la asesoría de personas que a lo mejor nos dediquemos al tema del maíz para encontrar cuál es la mejor alternativa para su sistema de producción o qué mejorías podemos implementar en nuestra producción para que salgan mejor los maíces. Ya terminando ahora sí ese comentario, pues despedirnos, agradeciéndoles nuevamente y como siempre su tiempo, invitándolos a que se metan a nuestras páginas de Facebook, de YouTube, métanse al webinar que ya tantas veces les hemos mencionado, denos like y estén ahí al pendiente tanto de las cosas que nosotros estemos haciendo en el futuro como de las que ya hicimos en el pasado, que al final no es más que una iniciativa para que ustedes tengan recursos de información valiosos y que les sirvan para que tengan muy buenos resultados. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Que les vaya a todo dar.